Hoy vamos a crear varios equipos de primera ref para jugar en FC24. Si quieres algún otro equipo, déjalo en comentarios y lo traeremos en próximos vídeos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Vamos a comenzar con el primer equipo, que es el Córdoba Club de Fútbol. El nombre del club hemos puesto Córdoba CF, nombre corto Córdoba y abreviatura COR. A la hora de sustituir el equipo, vamos a la Liga Española, Segunda División, y nosotros hemos sustituido a la Morevieta, pero también tenemos en descenso a la Andorra o el Villarreal B o cualquier otro club que queráis sustituir. Como rival, como no hay ningún equipo andaluz en Segunda División, hemos puesto el Albacete, pero podéis elegir también el que más os guste. Ahora pasaremos con las equipaciones, escudo y estadio. En primer lugar, el estadio. El Arcángel es un estadio con una capacidad alrededor de 21.000 personas. Por eso mismo hemos elegido el estadio Arena de Oro, debido a que tiene una capacidad muy similar. Los colores de la grada. Hemos puesto como color de estadio el blanco y el color de los asientos en verde. Ahora pasamos a ver el escudo y las equipaciones. No vamos a dar muchos detalles, simplemente hemos elegido los que creemos que más se le parecen, pero podéis elegir los que vosotros queráis. Ahora vamos a ver los ajustes de los objetivos del modo carrera y la plantilla. En primer lugar hemos puesto 2 estrellas, aunque podría ser 1,5 o 2,5, dependiendo de cómo queréis hacerlo. La edad de la plantilla. Hemos optado por elegir equilibrado, debido a que hay jugadores muy veteranos y algunos muy jóvenes. Presupuesto siempre 5 millones porque 1 millón no da para absolutamente nada. Y éxito nacional alto debido a que el Córdoba ha estado en primera división. Luego pasaremos al éxito continental,
En este caso vamos a ponerlo muy bajo, aunque también podría estar en bajo. Las finanzas siempre las ponemos en medio, para que los objetivos financieros no sean muy grandes. Por otro lado, la difusión de la marca en bajo, debido a que se trata de un club relativamente pequeño y no tiene gran peso a nivel mundial. Y por último, el desarrollo juvenil podría estar en bajo, medio o alto, dependiendo de lo que preferáis. Pero siendo un club que acaba de ascender a segunda división, vamos a dejarlo en medio. Por último vendría la plantilla. Aquí podéis editar los jugadores del equipo tal y como los tenéis en la vida real. En nuestro caso, como ejemplo, hemos creado a uno de los mejores jugadores de la plantilla, que es Cookie Salazar. No hemos editado ni la valoración, ni las estadísticas, ni la edad, pero podéis hacerlo sin ningún problema. Lo único que nos permite es la cara y el peinado. Ahora pasamos al segundo club que vamos a crear hoy, el Recreativo de Huelva. Como no cabe la palabra recreativo, hemos puesto Recre de Huelva y el nombre corto Recreativo, como abreviatura REC. Hemos sustituido el mismo equipo que en la creación anterior, pero tanto este como el rival podéis elegir el que más os guste. Pasamos con las equipaciones, escudo y estadio. Para crear el nuevo colombino hemos elegido de nuevo el Arena de Oro, por su similitud en capacidad. El color del estadio lo hemos puesto en azul y el color de los asientos en blanco. Ahora pasaremos a ver el escudo y las equipaciones. Hemos elegido estos porque creemos que son los que más se le parecen, pero podéis elegirlo a vuestro gusto. Por último vamos a ver los ajustes de la plantilla y de los objetivos. La valoración del equipo para segunda división recién ascendidos, creemos que lo ideal son 2 estrellas, pero siempre podéis elegir medio punto arriba o abajo. La edad de la plantilla hemos optado por joven, pero podría ser equilibrada sin ningún problema. 1 millón de presupuesto de traspasos es muy poco, así que siempre ponemos 5, ya que tenemos poco al ser un equipo recién ascendido. El éxito nacional lo vamos a colocar en alto, el Recreativo de Huelva siendo un club muy grande en primera división y el decano del fútbol. Éxito continental en bajo, finanzas media y difusión de la marca alta, debido a eso mismo, ya que es el decano del fútbol español. Y el desarrollo juvenil en medio. Como ya sabéis, en este apartado de la plantilla podéis editar al jugador que queráis, ya su edad, sus estadísticas, su nombre, lo único que no podéis es la cabeza y el peinado. Nosotros, por ejemplo, hemos creado aquí a Calle Quintana, uno de los mejores jugadores de la plantilla.
Pasamos con el tercer equipo, el Real Murcia. Como nombre del club, Real Murcia CF, nombre corto, Murcia y abreviatura RMU. El equipo sustituido es siempre el mismo, el Amorebieta, aunque podéis elegir el que preferáis, al igual que el equipo rival. Pasamos a las equipaciones, escudo y estadio. En primer lugar, el estadio. Hemos elegido EV Line, debido a su similitud en capacidad. El color de la grada, del estadio en granate y de los asientos en blanco. Las equipaciones y el escudo hemos elegido los que creemos que más se le parecen, pero podéis editarlos a vuestro gusto. Por último pasamos con los ajustes de la plantilla y los objetivos. 2 estrellas creemos que es la valoración óptima para segunda división de un equipo recién ascendido, aunque podría estar media estrella por debajo o por arriba. El equipo tiene jugadores muy experimentados y otros muy jóvenes, por lo que hemos elegido equilibrado. Presupuesto de 5 millones. El éxito nacional lo hemos colocado en medio, debido a que Real Murcia las últimas temporadas ha estado en segunda división y ese tiempo que no pisa la primera división española. El éxito continental en muy bajo, finanzas media, difusión de la marca baja y desarrollo juvenil medio, pero podéis subir o bajar los valores dependiendo de vuestros objetivos en el modo carrera. Como ya sabéis, en el último apartado de plantilla podéis editar los jugadores del equipo, tanto nombre, apellido, edad, estadísticas, pero no podéis cambiar ni el peinado ni la cara. En nuestro caso hemos creado uno de los mejores jugadores del equipo, que es Pedro León, pero podéis crear la plantilla al completo. Por último, en este vídeo vamos a crear al Deportivo de La Coruña. Como no nos cabe el nombre completo, el nombre del club hemos puesto RC Deportivo, nombre corto Deportivo y abreviatura DEP. El equipo sustituido es el mismo que en todas las creaciones anteriores, el Amorebieta, pero podéis quitar el que preferáis. Y como rival lo mismo, como no hay uno de Galicia, hemos elegido el Oviedo, pero podéis elegir el que más os guste. Pasamos a las equipaciones, escudo y estadio. En primer lugar, el estadio. Hemos elegido EV Line, debido a su similitud en capacidad, y le hemos cambiado el nombre por Abanca Riazor.
Luego el color de las gradas, en color del estadio azul y en color de los asientos cian. Ahora pasaremos con el escudo y las equipaciones. Hemos elegido los que creemos que más se le parecen, pero podéis editarlos o cambiarlos a vuestro gusto. Por último, pasaremos con los ajustes de la plantilla y los objetivos del modo carrera. La valoración para un equipo recién ascendido a segunda división, creemos que lo mejor son 2 estrellas. Debido a que hay jugadores muy veteranos y otros muy jóvenes, vamos a dejar la edad de la plantilla en equilibrada. El presupuesto en 5 millones. El éxito nacional lo hemos colocado en alto, aunque también podría ser muy alto debido a que ha sido ganador de ligas y copas del rey. El éxito continental en medio, aunque también podría ser alto. Las finanzas las hemos colocado en todos los equipos en medio, para no tener unos objetivos muy grandes en segunda división. La difusión de la marca por el prestigio del club en alto, desarrollo juvenil en medio, que podéis optar por bajo o alto según vuestra preferencia. Por último, como ya sabéis, podéis editar los jugadores de la plantilla, tanto su nombre, edad, físico e incluso las estadísticas del propio jugador. Nosotros hemos creado a Lucas Pérez, uno de los mejores jugadores de la plantilla, pero vosotros podéis editar a todos los jugadores que queráis.